Hola a todos, soy Almudena de Retales de Mil Colores. En el vídeo de hoy te propongo realizar esta carpeta organizadora que, como ves, es todo un capricho. Hemos utilizado en la parte exterior esta tela estampada que imita el trabajo de patchwork porque, como ves, tiene pequeños retales de distintas telas que ya combinan entre sí. Para lograr este efecto tan bonito, lo que he hecho ha sido también utilizar una cinta de bies que, como ves, hace bastante contraste con las telas, aunque va al tono, y este tipo de cierre de cuero. En el interior vas a ver que tiene 10 compartimentos transparentes para tener todas nuestras cosas ordenadas y a mano. Es perfecta para que la utilices para tener tu documentación, tus patrones o incluso las entretelas. Mira cómo es por dentro. Vamos a abrirla y fíjate la cantidad de compartimentos que tienes dentro. ¿Ves? Todos ellos van igual con un plástico, son transparentes, para que podamos tener todo a la vista. Se hace de una manera muy sencilla y en un ratito la puedes tener lista. Así que si quieres que te enseñe, quédate conmigo hasta el final del vídeo. Para hacer la carpeta clasificadora vamos a emplear los siguientes materiales. En primer lugar, una tela para la parte exterior. Yo voy a utilizar esta, que como veis tiene un estampado que ya simula un trabajo de patchwork. Al final, este tipo de tela lo que nos permite es dar un acabado como con un aspecto muy trabajado, pero con un mínimo esfuerzo. Para el interior voy a utilizar esta tela de lunares. Luego también tengo un plástico, hule de cristal o nylon, como lo conozcáis. Este en concreto es un poquito grueso para que quede con mucha forma el trabajo. Y también tengo estabilizador o foam. Como veis, es una goma espuma finita de unos 3 o 4 milímetros, lo suficiente para que el trabajo quede con un aspecto y un cuerpo bien definido. Para rematar vamos a utilizar cinta de bies. Sé que muchas veces este material os cuesta utilizarlo porque es un trabajo extra, pero la verdad es que le da un aspecto especial a cualquier trabajo. Además, utilizando un color que haga contraste o que combine con las telas que estamos utilizando, vamos a lograr un efecto bien bonito. Y por último voy a utilizar este cierre para poder cerrar nuestra carpeta. Así que si lo tenéis todo preparado, comenzamos. Vamos a comenzar preparando los distintos compartimentos que van en la parte interior del trabajo. Para ello cortamos unas piezas de 52 por 34. Luego vamos a ajustar un poquito esta medida. Dejamos un tamaño un poquito más amplio porque luego al acolchar hay veces que menguan un poquito el trabajo, menguan un poquito las medidas por el grosor que tiene el estabilizador. Y cortamos en este tamaño dos piezas de la tela exterior y una pieza de guata o estabilizador, el material que vayáis a utilizar. Y vamos a sujetar las piezas entre sí, preferiblemente con cola temporal o pegamento en spray para que no se muevan. Sobre uno de los lados hacemos un diseño de acolchado. Yo he hecho líneas paralelas en diagonal, en este sentido y en este sentido, separadas unas de otras 5 centímetros y vamos a acolchar. Vamos a dar unas puntadas con un largo de unos 4 milímetros aproximadamente con un hilo al tono. Mirad, una vez que hemos realizado el acolchado, que al final lo he hecho con un hilo en tono marrón para que hiciera contraste, veis que es del tono del lunar, lo que vamos a hacer es cortar la pieza a su tamaño definitivo, que es de 50 por 32. Y vamos a tomar algún objeto redondo o este tipo de regla para redondear las esquinas. Lo vamos a hacer sobre todo porque luego el acabado que le vamos a dar con la cinta de bies a mí particularmente me parece más sencillo de realizar y mejor terminado con las esquinas así redondeadas. Y vamos a cortar justo por donde estamos dibujando. Después vamos a dar un pespunte en forma de zigzag en todo el contorno para que quitemos un poquito de volumen al estabilizador y que así luego coloquemos la cinta de bies con más facilidad. Mirad, ya he dado el pespunte en todo el contorno y también he trazado unas líneas en el centro de la pieza. Lo vamos a hacer este trazado de líneas tanto en un lado como en el otro. Van en la misma posición y sería una línea en el centro que está a 25 centímetros tanto a derecha como a izquierda
y luego unas líneas que quedan a 1 centímetro a la derecha y 1 centímetro a la izquierda de esta línea central. ¿Para qué utilizamos estas marcas? Pues bien, la del centro nos va a servir para unir esta pieza a la parte exterior de la carpeta, y estas dos marcas nos van a servir para luego colocar las piezas de plástico, que son los compartimentos y que son las que vamos a preparar a continuación. A continuación vamos a cortar 4 láminas de plástico transparente o nylon o cristal, como lo conozcáis, en un tamaño de 32 por 21, y vamos a recubrir los dos lados, que miden 32, con cinta de bies. Para colocar este material tenemos un tutorial muy completo en el canal donde os explico todos los trucos que debéis conocer para utilizarlo y que el resultado sea perfecto. En este caso, como se trata de una costura que es recta completamente y que no vamos a ver ni el inicio ni el final, si tenéis el prensatelas específico para colocar cinta de bies, es el momento perfecto para utilizarlo. Así que voy a colocar la cinta en este lado y en este otro en las 4 piezas y continuamos. Una vez que tenemos preparadas las piezas de plástico con la cinta de bies en los lados largos, lo que vamos a hacer es situarlas sobre la pieza principal. Alineamos uno de los extremos con la marca que habíamos hecho. Os recuerdo que habíamos hecho una derecha y otra izquierda de la marca central. Entonces vamos a sujetar con unas pinzas o clips a ambos lados y vamos a ir así colocando las 4 piezas de plástico que lleva cada compartimento central. Ponemos la de un lado y utilizando las mismas pinzas vamos a sujetar la pieza que va justo en el otro lado. Cuando tengamos las piezas así sujetas, lo que vamos a hacer es dar un pespunte en forma de zigzag, tanto en este lado como en este otro, para así sujetarlas y trabajar con más comodidad a la hora ya de dar el pespunte que tenemos que dar justo por aquí para formar la base y que el compartimento quede cerrado. Así que vamos a dar estos pespuntes, lo hacemos en este lado y en este otro y continuamos. Una vez que hemos cosido los laterales, nos queda la pieza como veis. Ahora lo que vamos a hacer es, justo por aquí, en ambos lados vamos a dar un pespunte. No lo deis demasiado pegado al borde porque tenemos que coser simultáneamente este lado y este otro. Si por alguna circunstancia cuando dais esta costura se os ha movido esta pieza y no os coincide, no hay ningún problema. Lo que tenéis que hacer es, en el lado que no haya quedado cosido, dais otro pespunte. Al utilizar un hilo al tono va a quedar siempre bien terminado. Cuando hayamos dado estas dos costuras vamos a recubrir todo el contorno con una cinta de bies. Utilizad el método que os sea más cómodo para colocar la cinta en todo el contorno. Mirad, ya he colocado la cinta de bies en todo el contorno y así nos queda este compartimento central, que como veis queda bastante rígido porque al llevar los 4 plásticos que hacen los compartimentos le da mucha forma. De este mismo modo he preparado otro compartimento central que luego irán juntos y aquí ya tenemos los 8 primeros espacios para tener colocadas nuestras cosas. Ahora vamos a preparar la parte exterior. Para hacer la parte exterior vamos a partir de unas piezas de tela que tienen un tamaño de 72 de lado a lado por 34 de alto y formamos un sándwich muy similar al que hemos hecho para los compartimentos interiores, solo que en este lado he puesto la tela que va en el exterior derecho hacia la mesa, luego ponemos el estabilizador y luego la tela que va en el interior poniendo el derecho hacia arriba. En uno de los lados trazamos el diseño de acolchado que queráis realizar. Yo voy a hacer el mismo con líneas paralelas y en diagonal a una distancia unas de otras de 5 centímetros. Sujetamos las piezas entre sí. Yo de nuevo lo voy a hacer con la ayuda del pegamento en spray y vamos a acolchar. Una vez que tengamos la pieza acolchada vamos a ajustar su tamaño a una medida de 70 por 32 y también redondeamos las 4 esquinas. Por el lado interior vamos a hacer las siguientes marcas.
hacemos, midiendo desde la derecha, una primera línea a 25 centímetros. Luego haremos otra que está separada 5 centímetros. De esta a esta línea volvemos a marcar 25 centímetros y de esta a esta 5. De manera que desde aquí al final, a la izquierda, nos van a quedar 10 centímetros. Estas marcas nos van a servir para ahora colocar los bolsillos que van en la parte interior y hacer la base y el cierre de nuestra carpeta organizadora. A continuación preparamos dos plásticos del mismo modo que hemos hecho en los compartimentos que van en el interior. Tienen el mismo tamaño, 21 por 32, y como veis ponemos cinta de bies en los lados largos. Los vamos a coser a la parte exterior y vamos a hacer coincidir los bordes con estas marcas que tenemos hechas aquí. Os recuerdo que es una a 25 centímetros del borde y otra que está a 5 centímetros a continuación. Las vamos a colocar y justo por aquí, por el borde, vamos a dar un pespunte en ambos lados para sujetar esta pieza de plástico a la parte exterior. Mirad, ya he cosido los dos plásticos dando estos pespuntes al borde de la cinta de bies. Veis que al dar estos pespuntes también hace que la parte exterior doble por aquí perfectamente, generando la base. Por otro lado, en estas dos marcas que teníamos en el otro lado, una a 10 centímetros del borde y otra a 5 de esta marca, también he dado un pespunte para que también doble con facilidad por aquí la parte exterior. Ahora lo que vamos a hacer es recubrir todo el contorno con una cinta de bies, como hemos hecho en las partes interiores. Mirad, ya he cosido la cinta de bies y ahora lo que vamos a poner es el cierre. Para colocar el cierre tenéis que hacer como he hecho yo, colocar de momento sin coser estas piezas en el interior, porque nos va a ayudar mucho a ver el sitio exacto donde vamos a colocar el cierre. Vamos a colocar la parte exterior como veis y hacemos una marca justo a la mitad. En este caso, como el tamaño es 32, la marca la hacemos a 16 centímetros. Tened en cuenta que ahora mismo la carpeta no está completamente llena. Para que esté llena esto tendría que estar así más plano. Entonces podemos incluso meter algo dentro para simular y entonces ahí ya vemos en este otro lado donde va justo el borde de la solapa. En este caso es importante, veis, ya he hecho aquí la marca también a 16 centímetros de cada uno de los lados y he marcado justo el borde de la solapa cuando tengamos la carpeta completamente llena. Yo voy a utilizar este tipo de cierre, entonces la parte de aquí, la que va en la solapa, la tenemos que coser centrada y pegadita al borde, y luego esta otra pieza la vamos a pegar partiendo justo de esta marca que hemos hecho aquí, para que al cerrar quede la solapa en su sitio. Yo voy a coser estas piezas utilizando un hilo de perlé que, como veis, hace contraste. Podéis utilizar uno al mismo tono. Y lo que vamos a hacer es aprovechar el grosor del estabilizador para dar las puntadas de manera que no se noten por el lado interior. Tomamos de nuevo la pieza, voy a comenzar por la solapa. Sé que tiene que ir justo aquí. Ya suelto esta pieza. Y empezamos a coser. He dado una primera puntada para que el nudo quede justo debajo. Y vamos a ir dando puntadas en todo el contorno. Como os digo, es importante que aprovechemos el grosor del estabilizador para deslizar justo por ahí la aguja. Vamos a salir en el sitio correcto. Y vamos a ir avanzando. ¿Veis? Por aquí las puntadas no se aprecian. Voy a terminar de coser el cierre y vamos ya a colocar los compartimentos interiores. Mirad, ya he cosido los cierres y, como veis, sin perforar el interior del estuche. Ahora lo que vamos a hacer es ya colocar las piezas que van en el interior para formar el resto de compartimentos. Entonces, lo que he hecho ha sido trazar justo en este espacio que tenemos aquí intermedio unas líneas a 1,5 centímetros
de las costuras de las dos cintas de bies. Lo que vamos a hacer sobre cada una de ellas es lo siguiente. Vamos a alinear el centro de cada una de estas piezas, que lo teníamos aquí también marcado, lo vamos a hacer coincidir con una de estas dos líneas. Cuando lo tengamos así sujeto, haciéndolo coincidir, vamos a dar por aquí un pespunte. Daremos primero el pespunte en uno de estos lados y luego tomamos la otra pieza y hacemos lo mismo. Hacemos coincidir el centro con esta línea que hemos marcado. Abrimos y hacemos una costura justo por la marca. De esta manera terminamos ya nuestro estuche clasificador. Y una vez que hemos cosido los compartimentos interiores, así nos queda la carpeta clasificadora. Fijaros la cantidad de espacio que tenéis dentro para tener todas vuestras cosas ordenadas. Se me ocurre utilizarlo desde para tener patrones, para tener documentación o incluso para guardar las entretelas bien ordenadas y separadas. Veis que el acabado por dentro es impecable y que tiene muchísima capacidad. Espero que os haya gustado mucho el tutorial y nos vemos en el próximo vídeo.